Muy buenas tardes para todos. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada El Justo Comunitario, que hace parte del ciclo de capacitación en jueces de paz, justicia de paz, jueces de paz y de reconsideración. Los mecanismos para la solución pacífica de conflictos son un medio de acceso social que permite hacer efectivo el derecho constitucional de acceso a la justicia, los cuales han sido estudiados y puestos en marcha desde el origen mismo de la humanidad, ya que han sido un tema de constante preocupación. Prevenir toda forma de violencia entre las partes de un conflicto y al interior de las comunidades, así como la búsqueda de regulaciones y soluciones pacíficas a las controversias, incluso las más pequeñas, dado que pueden generar fisuras en el tejido social y comunitario. Partiendo de esta justificación con la institución de la Jurisdicción de Paz en Colombia, se busca promover la convivencia pacífica en las comunidades y brindar mecanismos que faciliten una respuesta basada en el principio de la equidad a los diversos conflictos que surgen en la comunidad, según lo establecido en la Ley 497 de 1999, que reglamentó su organización y funcionamiento. La conferencia del día de hoy tiene como propósito analizar el justo comunitario como un medio de acceso a la justicia, así como también los aspectos procesales de los acuerdos conciliatorios en el marco de los mecanismos alternativos de solución de conflictos ante los jueces de paz. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Diego Fernando Ramírez Sierra, abogado y filósofo, candidato a doctor en Derecho de la Universidad de los Andes, con maestría en Responsabilidad Civil, Teoría del Derecho y Filosofía. Ha sido juez civil municipal, juez promiscuo de familia, docente universitario y actualmente se desempeña como juez primero civil del circuito de Facatativá. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre conexión, registro y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctor Diego Fernando Ramírez Sierra, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica. Hoy los saludo a ustedes desde el municipio de Facatativá, lugar donde me encuentro. Quiero extenderle un caluroso saludo a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, también a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y agradecerles por la invitación a este evento. Y también saludar a los servidores, servidoras, a los jueces y juezas de paz y demás personas que nos acompañan el día de hoy en esta videoconferencia. El día de hoy me ocuparé del tema del justo comunitario. Esencialmente la exposición o la presentación está dividida en 4 partes. En la primera parte haremos algunas acotaciones sobre qué es lo justo. En la segunda parte analizaremos algunas ideas básicas sobre cuál es el lugar de la equidad. A continuación descenderemos para considerar cuál es el papel o el lugar o concepción que podemos tener del justo comunitario. A continuación abordaremos brevemente 2 casos para manera de recurso pedagógico para ejemplificar algunas de las cosas que se dirán a lo largo de esta conferencia y al final simplemente se presentarán las conclusiones de esta charla. Para efectos de dar orden a esta exposición, he elaborado una presentación. En este momento voy a compartirla con ustedes. Esta presentación será nuestro norte, nuestra guía en esta sesión. El tema general, como indicábamos, de esta videoconferencia es el justo comunitario. Y si nosotros nos preguntamos por el justo comunitario, quizás la
el primer interrogante que surgiría es el referido a ¿qué es lo justo?, ¿no? Una pregunta difícil y ampliamente filosófica. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es la justicia? Creo que a veces es incluso más fácil, o es intuitivamente más fácil detectar la injusticia o identificar cuando algo es injusto que poder conceptualizar lo justo, ¿no? Es a veces más complicado dar una noción elaborada y completa de lo que entendemos por justo o justicia. En relación con este punto de qué es lo justo, si miramos las diversas teorías que existen, podemos encontrar dos posiciones. Una posición es la visión de las teorías o visiones monistas. Estas defienden esencialmente que existe un único principio rector, un único postulado, una idea única y universal de lo que es la justicia, y entonces bajo esta idea es posible, no solamente es deseable, sino además es posible ser justo, o sea, que llegar a la justicia, alcanzar la justicia en las relaciones humanas. Un claro ejemplo de una teoría o visión monista es la que defiende una visión de justicia correctiva o de justicia conmutativa. Y del lado vamos a encontrar entonces estas visiones de justicia pluralista. Pensemos entonces en nuestra justicia monista. Bajo esta visión de justicia monista decíamos hay un único principio rector, un único principio que guía lo que es la justicia, que nos permite establecer si algo es justo o no es justo. Y en materia, y en este campo la justicia, por ejemplo, correctiva o conmutativa nos dirá algo es injusto cuando altera una situación de equilibrio anterior. Y la manera de reparar el daño que ha tenido lugar, la manera de dar respuesta a esa situación de injusticia es simplemente tratando de colocar las cosas en el lugar que se encontrarían si este evento no hubiera ocurrido. Ahí tenemos muchos casos, pero el caso más claro es el de los contratos conmutativos, ¿no? Una persona entrega a otra algo, por ejemplo, una suma de dinero. La justicia en las transacciones implicaría que quien está entregando una suma de dinero reciba algo a cambio, o si está entregando esta suma de dinero, por ejemplo, a título de préstamo, que esta suma posteriormente le sea reembolsada. La injusticia de la transacción se originará en el caso en el que no se entregue nada a cambio o en el caso en el que no se devuelva esta suma que ha sido, por ejemplo, prestada. Y la manera de corregir esta injusticia será entonces colocando a esta víctima, a este acreedor, en ese mismo lugar o posición que estaba antes del evento que es causa de daño. Por ejemplo, restituyéndole o trasladando el patrimonio de este deudor incumplido al patrimonio del acreedor una suma de dinero equivalente a la suma que inicialmente fue transferida. Esta es una manera, si se quisiera, de recomponer un equilibrio. ¿Qué supone esta teoría o visión monista? Que todas las transacciones humanas son conmutativas, es decir, que todas implican necesariamente que al lado de una ganancia hay una pérdida correspondiente, y hay muchos casos en los que esto no ocurre así. Por ejemplo, un accidente de tránsito, ¿no? Una persona lesiona la vida de otra, o lesiona la salud, o lesiona los bienes, las propiedades de otra persona. La pérdida es perfectamente identificable, ¿no? El vehículo que fue dañado, su bicicleta, su motocicleta. Ahora, si estamos pensando en un ideal de justicia conmutativa, ¿cuál es la ganancia que ha obtenido la persona que causó la lesión? No es fácilmente identificable. Entonces, tenemos estas teorías o visiones monistas bajo un único principio. También podría ser como dar a cada quien lo que le corresponde. Es un principio que trata de colocarse como una máxima universal de justicia. Claro, ya vendrán las críticas. ¿Y qué es dar a cada quien lo que le corresponde? ¿Qué es lo que le corresponde a cada quien? No es lo mismo. Entonces, al lado de estas visiones monistas o reduccionistas de lo que es la justicia, tenemos otras posiciones que defienden que la justicia, lo justo, es pluralista, es decir, que no deriva de un único principio,
sino que deriva de múltiples principios, de la conjugación de diversas posiciones, principios, valores. Y en este caso, las visiones pluralistas lo que defienden es que nosotros tenemos arreglos, soluciones que nos acercan más a la justicia, pero que no, digamos, tenemos soluciones universales para la justicia. No tenemos remedios universales para todos los eventos de injusticia, sino tenemos la manera de ofrecer justicia o de evitar la injusticia en casos particulares, y el compromiso humano estaría dado por evitar que estos eventos de injusticia se dieran de manera continua, hacer pequeños arreglos. Esto que consideramos una situación injusta, tratemos de que no vuelva a ocurrir, pero no como no considera que gracias a estos postulados sea posible entonces eliminar la injusticia de la faz de la tierra. Dentro de estas, o partidario de estas teorías o visiones pluralistas, por ejemplo, tenemos el filósofo economista, también conocido básicamente por sus estudios en economía, Amartya Sen. Él nos dice algo como lo siguiente: la reducción arbitraria de principios múltiples y potencialmente conflictivos a un solitario principio supérsite, es decir, asumir que la diversidad de principios pudiera reducirse, hacerse un sumo de todos esos principios y tener uno solo, no es en efecto una manera adecuada de conseguir alcanzar conclusiones sólidas y útiles sobre lo que se debe hacer. Esto se aplica, nos dice Amartya Sen, tanto a la teoría de la justicia como a cualquier otro aspecto de la disciplina de la razón práctica. Es decir, Amartya Sen defiende, me parece con muy buenas razones, esta idea de vivimos en sociedades pluralistas, conformadas por personas que provienen de lugares distintos, con necesidades, intereses, creencias, valores no homogéneos. ¿Será que en sociedades tan diversas sí es posible pensar que hay principios uniformemente aceptados de justicia, o no será más bien que en esas sociedades pluralistas y heterogéneas lo que tenemos son arreglos y construcciones de justicia que responden precisamente a esas diferencias, a esas divergencias entre las partes? Ahora bien, si le aceptamos que lo justo pudiera ser, digamos, no un único principio, sino el resultado del entrecruzamiento de concepciones de justicia diferentes, lo segundo que deberíamos preguntarnos es cuál es el lugar de la equidad en esta discusión, y esto ya un poco más aterrizándolo a la labor que ustedes como jueces y juezas de paz desarrollan día a día, es cuál es el lugar de la equidad en lo que ustedes realizan. Y incluso también podría ser una pregunta que nos podríamos dirigir a todos los operadores de justicia: ¿cuál es cuál es el lugar de la equidad? La equidad tradicionalmente ha tenido dos lugares, o sea, ha entendido jugando dos roles diferentes. Uno es este rol de la equidad como fuente subsidiaria del ordenamiento jurídico, como fuente correctora del ordenamiento jurídico, y el otro es la equidad como fuente principal. La primera visión lo que nos va a decir, por ejemplo, y esta es, digamos, una de las cosas que uno aprende en la universidad, y es, existe una jerarquía de normas, y entonces en principio si tenemos la Constitución, la ley, el decreto, etcétera, etcétera, y solo vamos a tener algo como la equidad, o vamos a hacer uso de la equidad cuando no exista norma expresamente aplicable al caso. Eso es como la equidad importa, la equidad puede ser una fuente de derecho, puede ser un elemento para definir las controversias humanas, pero bajo esta idea de que es una fuente subsidiaria, solamente acudiríamos a la equidad en caso de que no encontremos una norma en nuestro ordenamiento jurídico o tengamos problemas con la norma que sí encontramos. Mientras que la segunda posición, que defiende la equidad como fuente principal, nos dice, no, usted puede precisamente hacer uso de la equidad de manera principal y aún existiendo norma aplicable al caso. Entonces, permítanme simplemente hacer algunas observaciones sobre estas dos posiciones. La primera posición, que es la que atañe a la equidad como fuente subsidiaria o correctora,
básicamente defiende que nosotros podemos hacer uso de la equidad en aquellos eventos en los cuales tenemos una norma que es oscura. Es decir, tenemos una norma que es difícil de interpretar, una norma que es difícil de leer, o resulta que tenemos normas contradictorias. Tenemos bien una norma diseñada, por ejemplo, por el Congreso, por el legislador, y cuando la vamos a aplicar al caso concreto, encontramos que es oscura la redacción, que sus términos son ambiguos, que no es fácil entender qué era lo que quería establecer el legislador en este caso, y como consecuencia de esa dificultad interpretativa, se permite hacer este llamado, esta invocación a la equidad como un mecanismo para encontrar una solución que no resulte contraria al ordenamiento jurídico, es decir, encontrar una solución justa. ¿Cuál sería la solución que el legislador hubiera, digamos, diseñado de no haber incurrido o de haber podido corregir en su momento estas impropiedades en el diseño o elaboración de la norma? Y tenemos también otra equidad también como fuente subsidiaria, y es esta equidad de la cual podemos hacer uso cuando resulta que tenemos una norma de cuya aplicación se derivarían resultados injustos, ¿no? Entonces, tenemos en este caso, a diferencia de la anterior, tenemos una norma que es perfectamente clara, no es como, es que esta norma admite varias interpretaciones, estas interpretaciones son contradictorias entre sí, o hay una laguna, sino acá tenemos una norma, la norma es clara, la norma es aplicable, lo que pasa es que al aplicarla, de su aplicación pura y dura, se seguirían resultados indeseables. En ese caso, los ordenamientos en general han considerado que la equidad es como un mecanismo para atemperar el rigor de la norma y para evitar que de su aplicación se siguieran resultados o consecuencias indeseables, lesivas, vulneratorias, discriminatorias, etc. A veces, por ejemplo, haciendo uso de la equidad, de esta equidad interpretatoria o interpretativa, se ha permitido que las normas tengan interpretaciones un poco alejadas de lo que ellas mismas dicen. Por ejemplo, el Código Sustantivo del Trabajo, la regulación laboral en general, dice que está prohibido que los empleadores hagan préstamos de dinero a los trabajadores. ¿Qué pasó? Que en algún momento comenzó a ocurrir que las empresas hicieran préstamos a sus trabajadores. Estos eventos fueron a la Corte y la Corte dijo, no, mire, lo que ocurre es que cuando el legislador dijo que los empleadores no podían hacerle préstamos de dinero a sus trabajadores, lo dijo en un contexto determinado, en un contexto en el que no habían, por ejemplo, entidades financieras que se disputaban este servicio. Y si lo que ocurre es que el empleador le presta a mejores condiciones de tasa, sumas de dinero a sus trabajadores, entonces es ajustado a la entidad que la prohibición no se entienda actualmente vigente, o que se entienda la prohibición únicamente bajo el entendido de que estaría prohibido prestarles, pero bajo tasas superiores a las que encuentran en el mercado financiero. Es decir, en este caso la equidad viene de alguna manera a complementar, que también podría decirse a deformar un poco la norma, pero aplica de manera subsidiaria. Yo tengo una norma y solamente es derivado de los problemas que me ofrece esta norma, problemas en su interpretación o problemas en los resultados que derivaría de su aplicación, que hago uso de la equidad. Por el contrario, tenemos esta segunda posición que nos dice, no, la equidad no necesariamente, no siempre debe tener este papel subsidiario, no debe ser como la hermana feíta, la hermana fea, la hermana pequeña, o la pareja con la que no quiere bailar nadie, sino la equidad puede tener un papel principal y protagónico. Y esto es así en los casos que nosotros conocemos como equidad integradora o Prater Legem, que es cuando el ordenamiento jurídico ha permitido o ha establecido de manera clara y directa que la equidad es la llamada a resolver el conflicto específico. Es decir, hay una autorización legal para que sea la equidad el criterio, la fuente que se aplique para solucionar el caso, independientemente de que exista una norma legal que lo regule. Caso
prototípico de la aplicación de esta equidad integradora o Prater-Legend, pues la justicia de paz. ¿Por qué? Porque de acuerdo con lo establecido en el artículo 247 de la Constitución Política de Colombia, los jueces de paz están autorizados para resolver, es decir, para decidir en equidad los conflictos individuales o colectivos que se le presenten. Y en ese caso, la equidad es fuente principal, autónoma o protagónica de la solución de los conflictos humanos que se presenten. No importa si el ordenamiento jurídico tiene una norma que regula el caso de determinada manera. En aquellos eventos en los que se autoriza fallar en equidad, son los criterios de equidad los que determinarán cuál es la respuesta que debe encontrar esta controversia. También podemos encontrar esta autorización para usar la equidad, digamos, del lado de la justicia tradicional de manera excepcional, y es cuando las partes en controversia expresamente solicitan que su proceso sea fallado de manera equitativa, pero lo cierto es que la experiencia judicial enseña que es muy difícil que esto ocurra. La regla general es que en los procesos judiciales las partes quieren que sus conflictos sean decididos conforme lo dice la ley, y usualmente es porque tienen abogados y los abogados, pues, la ley da alguna seguridad que ellos prefieren mantener y entonces anticipar cuál puede ser el resultado del litigio. En la justicia tradicional, formal, digamos, de los juzgados, es excepcional que la equidad sea el criterio para resolver los conflictos, mientras que en la jurisdicción de paz es precisamente la herramienta principal, la fuente privilegiada. Es decir, tendríamos la Constitución y debajo de la Constitución tendríamos la equidad, o al lado de la Constitución tendríamos la equidad como fuentes de decisión de los conflictos que a ustedes se les someten. Visto que es lo justo, o algunas reflexiones acerca de qué es lo justo y qué es lo equitativo, deberíamos preguntarnos, y entonces, ¿qué es lo justo comunitario? ¿No? Que ya es la noción mucho más aterrizada y mucho más de manejo diario de nuestras controversias. Los jueces de paz deben resolver sus controversias o los conflictos que se les presentan atendiendo lo que sea el justo comunitario. ¿Y qué es el justo comunitario? Y permítanme, para abordar esta cuestión, volver otra vez a Amartya Sen, un autor que creo que puede ser muy valioso para todas estas discusiones, y a la fábula de la flauta de madera. La fábula de la flauta de madera es esencialmente sencilla, es un caso esencialmente sencillo, y lo que nos plantea Amartya Sen, nos invita a suponer, es que tenemos tres niños que discuten sobre la posesión de una flauta, y estos tres niños se encuentran en situaciones diferentes. El primero de los niños pasó horas construyendo la flauta. Otro de estos niños es el único que sabe o sabría tocarla, y el último de los niños no tiene ninguna posesión. Es decir, tenemos tres criterios o tres personas en posiciones antagónicas. Quien ha invertido esfuerzo, tiempo y energía elaborando una cosa, en este caso una flauta. El otro es quien cuenta con las destrezas, capacidades, también podría ser don para usarla de manera adecuada, para usarla de manera armoniosa. Digamos que no basta simplemente con hacer pasar el aire, sino que este aire que pasa por esos orificios, para ser considerado música, usualmente debe presentar cierto arreglo, cierta melodía, cierto ritmo, cierta musicalidad, etcétera. Y el tercer niño es aquel que no tiene recursos, ¿no? Y el que dice, bueno, para mí tener la flauta sería una manera de evitar como esta injusticia, una injusticia social. Entonces, estos niños que discuten se plantean o formulan exigencias de justicia, ¿no? Y el primero dice, es justo que yo me quede con la flauta, dado que fui yo quien le dediqué tiempo y esfuerzo a construirla. Fui yo su artífice, fui yo quien, este objeto no existía, fui yo quien lo creó. El segundo señala, sostiene, invoca que él la disfrutará más que los demás porque es el único que sabe tocarla. Un poco, bueno, usted lo creó, pero esto no pasa de ser para usted, por ejemplo, diciéndole al primer niño, esto no pasa de ser para usted un objeto material, casi una decoración en su casa, en su habitación, un objeto que usted tiene, pero un objeto que no puede explotar para
para propósitos, por ejemplo, artísticos. Y el tercero nos dice que reclama la flauta para sí también por razones de justicia y en este caso por razones de justicia social. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en las diferentes condiciones en las que se encuentran las personas socialmente, sus condiciones económicas. Este sería un caso en el que alguien dice, mire, yo soy pobre, ¿por qué no darme algo que permita que yo no me encuentre en esta circunstancia de carencia económica, que tenga alguna posesión, que tenga alguna propiedad? Y lo que yo los quisiera invitar a ustedes que hicieran en este momento es que pensaran quién debería quedarse con la flauta desde una perspectiva de justicia. Si este fuera un conflicto comunitario, obviamente esta es una suerte de experimento mental, ¿no? Pero si este fuera el conflicto que les llega, ¿a quién le darían la flauta? ¿Al que hizo la flauta? ¿Al que sabe tocarla? ¿O al que es el más pobre de los tres? Y pensemos que no tienen la posibilidad de establecer como soluciones mixtas en el sentido de, bueno, una semana usted tenga la flauta, la otra tenga el segundo niño y la última el tercero de estos menores. Sino, si tuvieran que escoger solo un criterio, una solución, ¿cuál sería la solución justa? ¿Cuál sería la solución que armonizará de manera adecuada estos intereses, ¿no? Un poco todos los conflictos. Este conflicto muestra, digamos, apenas una pieza representativa de una característica general de los conflictos, y es que los conflictos son enfrentamientos de intereses, de necesidades, de capacidades, ya lo veremos. Cuando nosotros usualmente buscamos proteger un interés, puede que otro interés esté siendo afectado. Y la justicia conmutativa, digamos, un ideal, la aplicación de la teoría de la justicia conmutativa claramente es esto. Yo protejo a una parte, pero cuando protejo a una parte, por ejemplo, cuando le digo usted no está en la obligación de restituir este dinero, o cuando le digo usted está en la obligación de pagar este daño, precisamente estoy protegiendo los intereses de una parte a costa de los intereses de la otra. Siempre hay un sacrificio, no hay, digamos, no hay un término medio, no es posible, por lo menos bajo la idea de la justicia tradicional, es usualmente difícil como que las dos partes en controversia, demandante y demandado, lleguen a un proceso y salgan ambos ganando, salgan ambos con sus intereses satisfechos. Usualmente lo que va a ocurrir es que se protegen los intereses de una parte a expensa de los intereses de la otra. Se protegen los intereses del acreedor a expensa del patrimonio del deudor. Se protegen los intereses de la víctima a expensa del patrimonio de quien causó el accidente. Y hay eventos en los que eso es, uno diría, perfectamente razonable, pero hay otros eventos que son casos difíciles, esos daños que se causan sin que nadie tenga la intención de causarlos, es decir, no hay culpa, no hay intencionalidad, pero ocurren y generan tragedias, y entonces cómo buscamos puntos adecuados de solución y cómo buscamos entonces un punto de equilibrio cuando tenemos reclamos de justicia que se plantean desde perspectivas diferentes. Es un poco también la propuesta que nos fija acá Amartya Sen, que a quién protegemos, a quien elabora, a quien fabrica, a quien protegemos la propiedad, en últimas, protegemos a quien podría obtener el mayor beneficio de un recurso, independientemente de que haya sido su propietario inicial o no. Es decir, a este segundo niño protegemos a quien lo explotaría mejor, o aprovechamos la oportunidad más bien para pensar o aplicar un criterio de redistribución de riqueza, ¿no? La flauta es como una suerte de riqueza. ¿Y a quién deberíamos dársela? Se la damos a la persona que se encuentra en mayores necesidades económicas, a quien se encuentra en la situación económica de mayor precariedad. Estas precisamente son discusiones, creo que muy interesantes, que todos nosotros como jueces de la jurisdicción ordinaria, pero también, y claro que sí, como jueces de la jurisdicción de paz, deberíamos plantearnos. Y la idea es que no hay soluciones únicas, ¿no? Toda solución es un poco defectuosa en algún sentido, pero hay soluciones mejores que otras.
y puede que lo que sea una buena solución en un caso no lo sea en otro, pero saber que existen estos criterios, saber que existen estas divergencias es algo como que debería estar en la mente de todos nosotros cuando enfrentamos los conflictos que se nos presentan. Ahora bien, ya estábamos pensando en esta idea de qué es el justo comunitario, y el justo comunitario deberíamos entenderlo como una instancia de la equidad en una comunidad. El justo comunitario es una instancia de la equidad, y para entonces entender qué es ser una instancia de la equidad, deberíamos pensar en o caracterizar la equidad, el principio de equidad. La equidad se caracteriza por tener algunos rasgos muy claros. El primero es que la equidad se preocupa por la justicia del caso. Mientras que, por ejemplo, la justicia tradicional, establecida o funcionando bajo esta idea de derecho positivo, de normas, y estas normas que aspiran a ser, digamos, enunciados universales, abstractos, generales, son indiferentes al resultado de la aplicación de las normas. La equidad, por el contrario, se preocupa por el resultado. Es decir, mientras la justicia tradicional hace uso de las normas, que son postulados impersonales, universales y abstractos, para los cuales la decisión del caso usualmente es un aspecto de segundo orden, la equidad se preocupa por saber cuál es la decisión que habrá de adoptarse. Si la decisión que habrá de adoptarse genera una injusticia, esa es una razón para pensar que estamos fallando mal. Piensen en el caso de los impuestos, ¿no? La ley dice, por ejemplo, que todos los trabajadores tuvieran que pagar un impuesto del 20% sobre sus ingresos. Para la ley es indiferente si el trabajador es un trabajador que percibe 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así es un trabajador que percibe un salario mínimo legal mensual vigente. Para la ley, por ejemplo, bajo esta idea de ser impersonal, abstracta, general, para la ley va a ser indiferente que la persona agravada tenga familia, a que no tenga familia, que tenga hijos, a que no tenga hijos, que tenga deudas, a que no tenga deudas. La equidad, por el contrario, sí estaría pensando en qué pasa con la aplicación de la norma. ¿Qué pasa con la solución del caso? ¿Será lo mismo, por ejemplo, grabar con el 20% de sus ingresos a una persona que recibe un salario mínimo, que tiene una esposa, que, por ejemplo, que es padre o madre, cabeza de familia, que tiene hijos, de los cuales depende, hijos que dependen económicamente de sus ingresos, a una persona que es soltero, que gana 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que no tiene hijos, que vive con sus padres? Digamos que ese es un rasgo que permite distanciar la equidad, por ejemplo, de la ley. La equidad sí se preocupa por las consecuencias de la solución del caso. El segundo aspecto a considerar es que la equidad estima, considera o valora las condiciones de las personas que están en controversia. Mientras para la ley, como decíamos, es transparente, es indiferente cuál sea el destinatario de sus mandatos, la equidad sí le interesa saber quién es el destinatario digamos, de la solución. Y en nuestros casos es quiénes son estas personas que están en controversias, cuáles son sus condiciones, sus necesidades, sus características, sus edades, etc. La equidad, al contrario de la visión tradicional de la ley, la equidad desconfía de reglas universales o soluciones únicas. Es decir, la equidad no plantearía que existe una única respuesta correcta para todos los conflictos, a pesar de que se tratara del mismo conflicto. Uno podría decir, no, pues es que si se trata de conflictos distintos, pues todo el mundo reconocería que no puede darse la misma solución. La equidad diría, incluso el mismo conflicto podría no exigir la misma respuesta si las condiciones, capacidades, intereses, valores de las partes fueran diferentes. No hay respuestas universales, lo que hay es respuestas a la medida. ¿Respuestas a la medida de qué? De las necesidades de las partes. Y el último elemento que caracteriza a la equidad es que tiene como límite el respeto de los derechos fundamentales. Es decir, una solución en equidad no podría ser en ningún caso una solución
que afecta la dignidad, la vida, el derecho, por ejemplo, a la educación de los niños, etc. Ese es un límite a toda solución en equidad. Tiene, a pesar de que se admite un gran abanico de respuestas equitativas, algunas quedarían excluidas. Estas respuestas que violan, lesionan, afectan derechos fundamentales no serían soluciones aplicables bajo el principio de equidad. Entonces, ¿qué es el justo comunitario? Si quisiéramos como sintetizar algunas cosas y, digamos, redondear algunas de las cosas que hemos dicho hasta este momento, deberíamos señalar que el justo comunitario es la instanciación de la equidad en un grupo humano que interactúa entre sí. Y esto nos implica varias cosas, es decir, que tenemos un conjunto de personas y que entre esas personas hay una interacción, hay un factor común. En materia de jueces de paz, este factor común, el primer factor común va a ser el territorio. Y ahí podríamos decir varias cosas. Uno, y es que lo común es el territorio más que el lugar. Y el territorio en el entendido, bajo el entendido, de que no es básicamente la coincidencia en un espacio, sino además la construcción de una historia común en un lugar. Por ejemplo, cuando una persona va a una nueva ciudad, en principio eso es un lugar, ¿no? Y cuando comienza a caminarlo, comienza a ser un lugar conocido y los espacios de este lugar, de esta ciudad, comienzan a ser lugares familiares. Pero cuando esta persona, por ejemplo, decide quedarse a vivir allí y, por ejemplo, se casa o, por ejemplo, empieza a educarse o empieza a trabajar, y esta que era en principio simplemente la esquina de la cuarta con octava, se vuelve la esquina de su amigo o de la tienda de la señora Magola, o el colegio ya no es el colegio institucional, sino que además sabe quiénes son los profesores, pasó por la formación, conoce qué da esa institución, conoce a otras personas, comparte, comienza a experimentar sus prácticas. Por ejemplo, llegó junio y julio, entonces vamos a celebrar San Juan y San Pedro, o es Semana Santa y entonces es el mes donde si hay fiestas religiosas se comparte. Cuando todo esto comienza a ocurrir, eso que era un lugar simplemente una espacialidad, comienza a convertirse en un territorio, es decir, un lugar donde nos comenzamos a construir, comenzamos a construir nuestra historia, y donde nuestra historia confluye con las historias de las demás personas. Ya no es simplemente como el extraño que está de paso y, digamos, el lugar no dejará más que una marca en sus recuerdos. Es esta persona que vive y que digamos, se ha construido a partir de las interacciones con los demás y ha ayudado a construir la historia de los demás a partir de sus propias interacciones. Es un lugar rico de contenido, ¿no? Entonces, la equidad, el justo comunitario, decíamos, es una instanciación de la equidad en un grupo humano que interactúa entre sí. Y en principio, para nuestros propósitos de justicia de paz, es un territorio, y es un territorio donde hay un grupo de personas que tienen factores comunes entre sí. Puede que no sean absolutamente compartidos, pero hay cosas adicionales compartidas entre ellos, además del territorio. Por ejemplo, pueden compartir identidades lingüísticas, ¿no? La mayoría, si no todos, hablan el mismo lenguaje, se entienden de la misma manera. A veces qué difícil es ir, por ejemplo, a otra ciudad porque uno encuentra que las personas comienzan a hablar con determinadas jergas difíciles en ocasiones de seguir. Pero pueden compartir, por ejemplo, identidades culturales, tradiciones culturales, identidades religiosas, pueden compartir visiones acerca de lo bueno, de lo malo, etcétera, etcétera. Y así comienza a construirse entonces un entramado mucho más rico, mucho más variado, mucho más enriquecedor, y que hace que entonces estas comunidades, estos lugares que eran un espacio y estos sujetos que simplemente eran personas, se conviertan en una comunidad de vecinos, de amigos, de padres, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo aspecto que sería importante para delimitar esta idea del justo comunitario es considerar que el valor de la justicia
que aplica es la idea o el concepto de justicia que surge de esta misma comunidad, es decir, que surge de estas mismas interacciones. Es como, si piensen, una metáfora, un símil que nos serviría, es como si ustedes estuvieran tejiendo una ruana, por ejemplo, una prenda, con hilos de diversos colores y no pudieran escogerlos. Cada una de las piezas sería única en el sentido de que la combinación de estos colores no sería idéntica a la que intente otra persona, salvo que le dieran exactamente los mismos colores y comenzara a hilarlos en las mismas, con la misma regularidad, etcétera, etcétera. Entonces, la comunión, la confluencia de estas personas con creencias, con valores, con identidades, con necesidades diferentes, va a hacer que surja de cada comunidad un ideal de justicia. Para el justo comunitario es importante considerar las condiciones de las personas particulares y concretas que viven en esa comunidad y que tienen la controversia. Conocer las condiciones de esas personas es quiénes son, sus nombres, ¿no? Ustedes como jueces y juezas de paz saben, no es el conflicto entre XX y YY, o NN y otro NN, sino es el conflicto entre doña Marta y don Jorge. Y además saben qué hace doña Marta, qué hace don Jorge. Es decir, importa saber quiénes son, sus edades, es una persona joven, es una persona adulta, sus orígenes o procedencias, sus condiciones, cuál es su raza, cuál es su condición económica. Y además implica saber otras cosas, por qué se generó este conflicto, o por qué se hizo esto, para qué, cómo, dónde, cuándo, cosas que en ocasiones no la justicia tradicional o que usualmente la justicia tradicional no considera. El justo comunitario también admite que lo que puede ser una respuesta equitativa para unas personas en una comunidad puede no ser una respuesta equitativa para otras personas en otra comunidad. Es decir, esto, o más bien, permítanme devolverme un momento. Cada una de estas comunidades, cada una de las comunidades en las que nosotros vivimos, comienza a participar con el tiempo de ciertas prácticas, de ciertas concepciones, de ciertas ideas. Y eso lo que origina es que lo que es compartido y aceptado, admitido, incluso valorado en una comunidad pueda no coincidir exactamente con aquello que es compartido, valorado, admitido, resaltado en otra comunidad. Piensen a veces como cuál es, por ejemplo, los roles de las personas, cuál es el rol de la mujer en la costa pacífica, en la costa caribe, cuál es el rol de la mujer en el llano, cuál es el rol de la mujer en Antioquia, cuál es el rol de la mujer en ciudades capitales, el rol de la mujer en Bogotá. Hay cosas que no son compartidas e incluso en las mismas ciudades la manera como vive, se expresa, comparte un barrio puede ser muy distinta a la manera como lo hace otro. Y eso nos lleva a que las soluciones que, por ejemplo, se adoptan en un barrio puedan no ser traspasables, traspolables perfectamente a lo que ocurre en otra localidad. Y la otra característica del justo comunitario es que es un proceso de construcción. Miren, a diferencia de esta justicia tradicional o a diferencia también de esta idea de justicia unitaria que encuentra que hay respuestas universales o ideales o postulados universales de justicia, el justo comunitario, en tanto descansa en la equidad, acepta que la justicia o el justo comunitario es un proceso de construcción. Lo que es hoy una buena respuesta puede ser reevaluado. Es decir, podemos darnos cuenta de que algo que funcionó ya no funciona, o que no funcionaba tan bien, o que hay algo que funcione mejor. Decimos, en una misma ciudad, en barrios, encontramos concepciones acerca de lo bueno distinto. Y en un mismo barrio, comparado intergeneracionalmente, en sus diversos momentos vamos a encontrar concepciones distintas a lo que es lo bueno, lo justo, lo que valoramos, lo que realizamos. ¿Por qué? Por los cambios también en sus poblaciones. Entonces, la idea del justo comunitario es una idea que está permanentemente en construcción y ustedes como jueces y juezas de paz, entonces, tienen también ese reto, ¿no? De ser sensibles, no es
esta respuesta es la respuesta que me sirve para todo, porque no solamente cambia uno históricamente, sino cambian las personas de la comunidad, cambian sus retos, ¿no? Las comunidades pueden verse expuestas a necesidades distintas y eso puede llevar a que sean distintas las medidas que deban adoptarse cuando hay conflictos entre ellas. Y déjenme cerrar un poco entonces esta parte expositiva pensando en cómo aplicamos nociones de justo comunitario, ¿no? Este es un caso que parece una caricatura, ¿no? Pero enseña varias cosas, ¿no? Es diferente las nociones, nuestra manera de ver el mundo está determinado por lo que aprendimos en diversos momentos, ¿no? Y esas diferencias, y por ejemplo, diferencias culturales o diferencias generacionales, pueden originar conflictos simplemente porque cada uno fue educado de manera distinta y considera que las respuestas a sus propios problemas son distintas, deben ser distintas, y eso hace que vea que la respuesta que intenta otra persona sea equivocada, incorrecta, cuestionable, censurable, etc. Y quisiera compartir entonces con ustedes dos problemas que son quizás problemas habituales. Uno es el problema de los ruidos entre vecinos, ¿no? Entonces podemos tener eventos en los cuales estos vecinos viven en la misma casa. En los casos en los cuales tenemos habitaciones o apartamentos que se arriendan a diversas familias, y podemos encontrarnos con que familias de procedencias particulares tienen o más gusto o más aversión al ruido, ¿no? O al ruido o a la música, ¿no? O que una persona ve como música lo que la otra ve como ruido. Y entonces el gusto por la música cambia, por ejemplo, en las condiciones en las que lo disfrutan, ¿no? Entonces, mientras unos disfrutan música a bajo volumen y cierto tipo de música, otros disfrutan la música muy ruidosa, no solamente quisieran compartirla con ellos, sino con los demás. Y entonces esto puede ocurrir porque habitan diversas familias en una misma casa. A veces puede ser la misma familia, claramente los hijos y los papás no comparten estos gustos, o a veces puede ser la casa, porque una casa es contigua a la otra, o porque se trata de un apartamento y es el apartamento superior y el inferior y tienen condiciones distintas de disfrute de la música, o a veces ocurren simplemente obras, ¿no? En la casa de al lado están construyendo, y ahora en todo esto de la virtualidad sí que ha sido un reto, por ejemplo, tratar de tener una clase, tratar de tener una videoconferencia, tratar de tener una audiencia en condiciones perfectas de aislamiento, cuando de pronto lo que ocurre es que en la casa de al lado comienzan a construir, comienzan a demoler un muro, y usted está tratando de escuchar su clase o está tratando de descansar, no importa, pero eso afecta significativamente su paz de alguna manera. Bajo la visión clásica de la justicia, digamos, bajo la visión de justicia oficial, por ejemplo, un problema de vecinos se soluciona, usted llama al policía, ¿no? Entonces el policía viene, hace un requerimiento, y si sigue, entonces viene y le apagan los tacos. Estas son tipos de visiones que tienden a ser restrictivas de muchos derechos, y estas son quizás formas de solucionar los problemas que realmente pueden no solucionarlos, sino simplemente alargarlos en el tiempo. ¿Qué podría ser una buena estrategia, o al menos una herramienta a que acudir para tratar de pensar en soluciones en estos casos, en estos y en otros casos? Lo primero que ustedes como jueces y juezas de paz deberían hacer es preguntarse por qué causa el problema. Esto porque en ocasiones aquello que se presenta ante ustedes puede que no sea el problema real, puede que sea simplemente la exteriorización, esa gota que rebasó la copa, pero realmente el problema sea otro. El problema no es el ruido, pues, la música, puede que a ambos les guste el mismo tipo de música, el problema es otra cosa. El problema no es, el problema es o deriva de, por ejemplo, dificultades, conflictos
que se han venido presentando ya de muchos meses atrás, etcétera, etcétera. Entonces, la primera recomendación sería indagar por la causa del problema, y esto bajo el entendido de que los jueces y juezas de paz tienen un compromiso por el manejo integral del conflicto, no lo que las partes nos presenten. Puede que detrás de eso nosotros encontremos un problema de fondo y que sea el problema que explica a los demás. Porque si solucionamos simplemente este problema de ruido y hay otro problema que explica las desavenencias entre estas partes, serán conflictos recurrentes. Hoy lo solucionamos, pero mañana volverán. Lo segundo es identificar por qué es un problema para las partes, y esto de la mano de cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, incluso cuáles son sus capacidades. No, mire, esto es un problema para las partes porque a pesar de que la música se escucha de día, lo que pasa es que el vecino trabaja de noche, entonces el día es su hora de descanso. Entonces, en las horas en las que quisiera reponer energías para poder volver a trabajar, encuentra que no puede conciliar el sueño, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es un problema? Y lo siguiente es cómo armonizar los intereses de las partes, y en esto creo que hay muchas maneras de hacerlo, y el reto, la invitación y quizás lo maravilloso de ser juez o jueza de paz es la creatividad que puede existir, ¿no? Cómo armonizar los intereses de las partes, acordar un horario, ¿no? La música se escucha los fines de semana, o acordar una intensidad de ruido, o solucionar el problema pues no con la drástica de, no, pues entonces ya usted nunca más puede volver a usar su equipo, sino, por ejemplo, no, esto simplemente se soluciona con un dispositivo de aislamiento, ¿no? Entonces pongamos un icopor. O, mire, si lo que pasa es que vivimos en una casa, a mí no me gusta la música que usted escucha, pero hay otra persona que sí, que no cambiamos las habitaciones, por qué no nos redistribuimos, etcétera. Creo que esto todo puede generar un mix de soluciones. No, mire, quien más ruido hace, que pague algo más, o que compense de alguna manera adicional a los vecinos, a los vecinos que resultan afectados por esta situación. Y el segundo ejemplo que quisiera, o caso que quisiera considerar con ustedes, son los problemas entre socios. Y es que es muy común que personas que son amigos, y a veces que son además parientes, decidan montar un negocio, ¿no? Hoy lo llamaríamos un emprendimiento, y por muchas razones esto pueda generar dificultades. La visión tradicional de la justicia, ¿cómo lo soluciona? Ustedes adquirieron un patrimonio común, pues perfecto, este patrimonio se vende y entonces 50% del dinero para usted y 50% del dinero para esta otra parte. O entonces hay tantos artefactos o bienes muebles, entonces la mitad de estos para una parte y la mitad de estos para la otra parte. Esa es la visión de justicia tradicional, y así se entiende que queda o debería quedar solucionado el conflicto. Nuevamente acá podríamos indagar por cuáles son las causas del problema. Necesariamente deberíamos derivar en una liquidación, terminar la sociedad. Si es una sociedad que ha funcionado muy bien por años, ¿qué es lo que está generando el problema? ¿Cuáles son las necesidades, intereses y capacidades de las partes? Esto, por ejemplo. Y de cara a estas dos preguntas adicionales, ¿qué soluciones existen y si favorecen los intereses, necesidades y capacidades de las partes? Por ejemplo, los dos amigos que crean entonces o montan una cafetería, una panadería, etcétera, y entonces definitivamente se enemistaron, no hay manera de continuar. ¿Será que es lo mismo darle la mitad de los muebles a una parte y darle la mitad de los muebles o inventario o stock, lo que sea, a la otra? O quizás es importante saber, por ejemplo, mire, es que uno de ellos es el panadero. ¿No será que, por ejemplo, el horno con que se hace el pan quedaría mejor si se lo damos a él? No, resulta que es un mobiliario y este mobiliario serviría para un café internet. Oiga, ¿por qué no le damos esto a la persona que no le sirve para nada el horno? El que no es panadero, el horno probablemente no le represente una ventaja. O por qué no pensamos en, mire, que una persona se quede con todos los bienes y que lo que se permita es que la otra parte le pague a plazos. O por qué no, como consecuencia de la conciliación, se admite, por ejemplo, una permuta, ¿no? Usted sabe hacer el pan, este es su negocio, usted es muy bueno en eso,
por eso nos asociamos. Resulta que la otra persona ha conducido toda la vida, sabe hacer acarreos, quédese usted con el mobiliario y si usted tiene un carro yo se lo recibo. Es decir, ustedes pueden contar con un montón de herramientas de solución de los conflictos que pueden partir por establecer cuáles son los intereses y necesidades de las partes y sus capacidades entendidas no solamente en términos económicos. Puede que una persona, por ejemplo, sepa hacer cosas. Entonces, mire, yo tengo que entregar el inmueble, pero es que usted me da arriendos. No, pues entréguemelo pintado, ¿no? O arregle el sistema de grifería. O usted es un profesor, yo necesito un profesor para mi hijo, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que, digamos, el justo comunitario y la idea de equidad permite desarrollar. Bueno, y como no quería excederme con el tiempo, creo que lo he respetado. Voy a dejar de compartir en este momento la presentación porque quisiera cerrar un poco estas ideas y presentarles básicamente las conclusiones de esta videoconferencia o esta conferencia. Bueno, la primera o la más importante conclusión que quisiera compartir con ustedes el día de hoy es que entender el justo comunitario como una instanciación del principio de equidad. Y esto implica varias cosas. Implica, primero, entender que para el justo comunitario, para la idea de justicia en la comunidad, no existen soluciones universales y aplicables a todos los casos. Implica reconocer que o tener siempre presente que para lograr una solución en el caso es importante considerar las capacidades, las necesidades, los intereses de las partes. Implica reconocer que nuestras ideas de justicia van cambiando con el tiempo. Implica reconocer que nosotros también, como jueces o juezas de paz, somos actores en la construcción de estas ideas de justicia y que las comunidades en las que vivimos son comunidades que pueden participar en la solución de sus conflictos. Creo que la justicia de paz es el mejor escenario de solución de los conflictos. Es el escenario en el que se le permite precisamente a las partes que participen en la solución de sus conflictos de una manera consensuada, de una manera pacífica, de una manera que reconstruye el tejido social. Y lo último que quisiera decirles es que quizás esta idea de equidad que nosotros hemos entendido, esa noción de equidad que solemos emplear como dar a cada quien según sus necesidades y exigir a cada quien según sus capacidades, pudiera ser complementada. Más bien pudiéramos entenderla como dar o exigir a cada quien según sus necesidades, según sus intereses y según sus capacidades entendidas en un sentido muy amplio. Y para cerrar simplemente esta lista de conclusiones, quisiera reiterarles algo que les he dicho muchas veces cuando hemos podido encontrarnos, y es qué fantástico trabajo el que desarrollan y sean el juez de paz que quisieran encontrar si ustedes fueran una de esas partes en conflicto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y vamos al fragmento de preguntas de las que tenemos acá en el chat. Primera pregunta, doctor Diego. ¿El juez de paz debe acudir a los postulados de equidad solamente en aquellos casos en los que no exista norma legal? Bueno, pues esta es una pregunta muy interesante y creo que viene muy bien a lo que hemos venido analizando, en lo que hemos venido dialogando el día de hoy, en el sentido de que la justicia de paz precisamente es uno de estos escenarios en los cuales la equidad tiene el carácter de fuente principal. Es decir, las soluciones que ustedes aplican como jueces o juezas de paz son independientes, son indiferentes, en nada se afectan porque exista una norma legal que establezca la misma conclusión a la que ustedes llegaron o establezca una conclusión diferente. Es decir, en esta materia rige esta idea de una equidad como fuente principal que no está supeditada ni deriva su validez, sus efectos, su importancia a la existencia de una norma legal. La jurisdicción de paz aplica la equidad como esta fuente formal primigenia, principal y más importante en la solución del conflicto. No es necesario y no afecta que exista o no exista una norma que regule el caso. Siguiente pregunta, doctor. ¿Tiene la aplicación de la equidad o el justo comunitario algún límite?
Sí, esta es una pregunta también muy importante porque en ocasiones, digamos, podría pensarse que por ser una decisión que responde a los intereses de las partes, por ejemplo, en el sede de conciliación, por ser un acuerdo que refleja los intereses de las partes, o por ser una solución en fase de sentencia que refleja los valores de esta comunidad, es per se, digamos, admisible. Y hay algo que no puede ocurrir o que en ningún caso puede presentarse, y es que la decisión, el acuerdo conciliatorio o la decisión que se adopte lesione derechos fundamentales. Ese es un límite para la aplicación de la equidad en todos los casos. Siempre debemos respetar los derechos fundamentales de quienes son parte del conflicto. Última pregunta, doctor Diego. ¿En qué momento se aplica la noción del justo comunitario? Esto también es muy importante y es el justo comunitario, entonces, como esto que acompaña al juez de paz, donde, digamos, donde ilumina su actuación. Y yo creo que ilumina su actuación en dos momentos muy claros. Y uno es cuando estamos en fase de conciliación. Ahí el justo comunitario tiene un despliegue grandísimo porque permite que sean entonces las partes quienes a partir de sus propios, de la discusión armónica de sus propios intereses, necesidades, capacidades y de lo que comparten como valores de justicia, lleguen a una solución, y creo que ahí el justo comunitario, digamos, florece. Y el segundo lugar donde el justo comunitario tiene también una aplicación muy importante es en fase de la sentencia. Si estas personas, a pesar del esfuerzo que haya hecho el juez o jueza de paz en que se logren ellos solucionar sus diferencias, no lo logra, en fase de la sentencia deberá aplicar estos postulados del justo comunitario. Y hay algo que simplemente quisiera agregar, y es que el justo comunitario también debería ser un criterio que guía a las partes cuando eligen a sus jueces de paz. Es decir, en principio las partes tienen las personas tienen una libertad de escogencia del juez de paz, pero el mejor escenario es cuando se escoge al juez de paz que comparte los valores, criterios, necesidades, creencias de esas personas que tienen el conflicto. Doctora Un Mónica, agradecimiento. Doctor, muchísimas continúe, gracias. perdón. No, doctora Mónica, muchísimas gracias. No sé si hay preguntas adicionales o ya. No más preguntas, doctor Diego, y queremos agradecerle especialmente por haber estado hoy, doctor, con nosotros, por su clara y ponderada explicación. Doctor Diego Fernando Ramírez Sierra, por esta explicación sobre el justo comunitario, los aspectos procesales de los acuerdos conciliatorios en equidad que buscan promover la resolución pacífica de conflictos entre particulares y comunidades, convertirse en un mecanismo social, como lo dijo en la conferencia, para hacer efectivo el derecho constitucional al acceso de justicia. De nuevo, nuestros agradecimientos. Igualmente a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se han conectado a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.